Buenas tardes, cuando son las 17 horas con 22 minutos del día 17 de junio del año 2026, nos encontramos constituidos en la Sala de Juzgado de Control en Materia Penal de carácter acusatorio oral del Quinto Circuito Judicial con cabecera en Jutla de Reyes Hidalgo, con sede en esta ciudad, para efecto de llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, así como del control de la detención dentro de la causa penal número 21/2026, derivada del número único de caso 09-2026-00121, que se sigue en contra de Sebastián Arenas Mendoza por el hecho posiblemente constitutivo del delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales A.F.T. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia se desarrolla a través de los medios tecnológicos y de conformidad a lo preceptado en el protocolo para la realización de audiencias a distancia en el sistema de justicia penal acusatorio oral del Estado de Hidalgo a través del uso de las tecnologías de la información, así como de conformidad a lo preceptado en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por la jueza Lisbeth Arlene Chávez Rizo. Se declara abierta la presente audiencia. Agente del Ministerio Público, buen día. Buen día, su señoría, buen día a todos. Licenciado Víctor Eduardo Arteaga Ángeles, agente del Ministerio Público. Me acompaña la víctima indirecta de nombre Bernardino de la Flor Rodríguez. Bernardino de la Cruz Rodríguez, usted es representante legítimo de la víctima adolescente, ¿correcto? Sí, Bien, bajo esa tesitura le han hecho del conocimiento los derechos que le asisten como parte victimal. sí, ¿Tiene alguna duda? no, Bien, entre ellos es contar con un asesor jurídico, es decir, un abogado que puede ser distinto al Ministerio Público o el propio Ministerio Público. Le pregunto, ¿usted cuenta con algún asesor jurídico? no, ¿Desea que sea el Ministerio Público quien le asista en esa calidad? sí, ¿Acepta y protesta el cargo, abogado? Sí, su señoría, acepto y protesto el leal desempeño del cargo. Bien, le pregunto, ¿sus datos los prefiere públicos o los prefiere mantener en reserva? reservados. Bien, hay datos que necesito verificar con usted para establecer si se requiere hacer algún ajuste razonable. Usted es mexicano, ¿verdad? Sí, ¿Tiene alguna otra nacionalidad? no, Puedo advertir que habla español. ¿Habla alguna otra lengua? no, Bien, ¿se considera o es parte de algún grupo originario conocidos como grupos indígenas? no, Bien, gracias. No hay necesidad de hacer algún ajuste razonable. Por la defensa, buen día. Buena tarde. Muy buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. Su servidor, licenciado en Derecho, Francisco Gibran Aguilar Cerón, con número de cédula profesional 8621-450. Asisto en calidad de defensor particular del imputado Sebastián Arenas Mendoza. ¿Y me acompaña? Buenas tardes, señoría. Licenciado Gustavo Vladimir Aguilar Cerón, con cédula profesional 10-455-630, en compañía de... Buenas tardes, Shara Mayelén Villa de Aguilar, pasante de Derecho como asistencia de defensa. Bien, en este caso en particular usted no tiene ninguna intervención, solamente el apoyo que le lleve a la defensa. ¿Ha entendido? Sí. Gracias. Las cédulas que se han enunciado han sido debidamente verificadas en el registro de profesiones para establecer si cuentan con la patente para ejercer la licenciatura en Derecho. Así es, jueza. Se ha consultado en el Registro Nacional de Profesiones, el cual faculta al licenciado Francisco Gibran Aguilar Cerón como licenciado en Derecho, así como al licenciado Gustavo Vladimir Aguilar Cerón con la facultad de ejercer la licenciatura en Derecho. Muchas gracias, encargada de sala. Bien, ¿quién más nos acompaña? Sebastián Arenas Mendoza. Sebastián, ¿usted tiene de conocimiento los derechos que le asisten? Sí. ¿Tiene alguna duda al respecto de ellos? No.
Bien, en particular, uno de sus derechos es contar con una defensa técnica y adecuada. La defensa técnica y adecuada reviste 3 bases fundamentales. La primera, que sean licenciados en Derecho. Esto ya se verificó, pues las cédulas con las que se identifican fueron contrastadas con el registro de profesiones y ambas cuentan con la licenciatura en Derecho. La segunda es que conozcan del sistema y la tercera que conozcan de la carpeta de investigación. Bien, bajo esa tesitura, partiendo de que tenemos profesionistas en Derecho, desea que los abogados que se han identificado como sus defensores sean quienes le asistan en esa calidad. Sí. ¿Aceptan y protestan el cargo? Sí, señoría. Acepto y protesto, señoría. Gracias. Sigo con usted. Le pregunto, ¿cómo quiere darme sus datos? ¿Me los puede dar de manera pública o me los puede dar de manera reservada? De reservados. Bien, así será. De igual manera, en el caso concreto, Sebastián, le pregunto, ¿los datos que usted ya aportó a la administración son ciertos y correctos? Sí. ¿Qué pasa si usted da datos que no son ciertos y correctos? Entendería que usted se quiere sustraer de la acción de la justicia, de ahí la importancia es que los dé ciertos y correctos. Ahora le pregunto, particularmente, más bien, le hago del conocimiento. Hay también datos que debo verificar con usted para establecer si se requiere hacer algún ajuste razonable. Usted es mexicano, ¿correcto? Sí. ¿Tiene alguna otra nacionalidad? No. Habla español. Sí. Puedo advertirlo. ¿Habla usted alguna otra lengua? No. Solo español. Sí. Bien, muchas gracias. De igual manera le pregunto, ¿usted se considera o es parte de algún grupo originario conocidos como grupos indígenas? No. Bien, de ahí que se advierta que no requiere hacerse algún ajuste razonable. Preguntaría yo, abogado, ¿usted conoce de la carpeta de investigación de la cual deriva la presente causa penal? Así es, señoría. Bien. Ha entablado pláticas previas con la persona investigada. ¿Es correcto esto? Incluso porque así me lo solicitaron previo a al inicio de la presente audiencia. ¿Esto es correcto? Correcto, señoría. Bien, ¿está usted en condiciones de celebrar la presente audiencia? Sí, señoría. Gracias. Bien, agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, solicitaré autorización para poder ratificar el control de detención. ¿Lo escuchamos? Gracias, su señoría. Con fundamento en lo establecido por el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto y el artículo 146, fracción segunda, inciso B, 147, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se ratifique la legalidad de la detención practicada a Sebastián Arenas Mendoza en virtud de que fue detenido posteriormente, en primer momento fue retenido o fue practicada una detención ciudadana y posteriormente fue señalado por la víctima indirecta y asimismo detenido por los elementos de seguridad pública municipal de este municipio de Meztitlán Hidalgo por haber cometido el hecho con apariencia de delito de violación equiparada agravada, esto en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales AFT, ilícito previsto y sancionado por la correlación de los artículos 179, 180, 181, fracción cuarta, todos estos del Código Penal vigente en el estado de Hidalgo. Lo anterior en razón de lo siguiente, su señoría. El día 14 de junio del año 2026, siendo aproximadamente las 22 horas con 46 minutos, los elementos Griselda Hernández Hernández, José Antonio Castañeda Fernández, Arturo Silva ¿Griselda qué dijo, perdón?
Griselda Hernández Hernández, José siguiente. Antonio Castañeda Fernández, Fernández. Fernández, Arturo Silva Luna, todos ellos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán Hidalgo, al encontrarse en recorrido de seguridad y vigilancia en cabecera municipal, específicamente sobre Avenida Isaac Piña, les reporta el encargado de turno, Luis Ernesto Mesa Rebolledo, que se trasladaran a la calle Sopiloco, en barrio Calvario, en este ¿Calle municipio. qué, perdón? En calle Sopiloco, barrio... ¿Sopiloco? ¿Así como se escucha? Así, su señoría. Barrio. Barrio Calvario, Ajá. en este municipio de Meztitlán Hidalgo. Como referencia, les mencionó que el lugar se encontraba por la bodega de recursos. Lo anterior para verificar el reporte de una persona retenida por ingresar a un domicilio sin permiso, por lo cual dichos elementos se trasladan inmediatamente al lugar, arribando a las 23 horas sobre calle Sopiloco, donde una persona del género masculino les hace un señalamiento de alto con sus manos, por lo cual la elemento Griselda Hernández Hernández desciende de la unidad y toma contacto con el masculino, quien le dijo llamarse Bernardino de la Flor Rodríguez, quien le hace mención que al llegar a su domicilio e ingresar encuentra a un joven desnudo con su hija menor de edad, con iniciales AFT, de 13 años de edad, con fecha de nacimiento 23 de abril del año 2013, refiriendo que el joven, al ser sorprendido, intenta huir del domicilio, pero que el señor Bernardino ya no se lo permitió, por lo que de inmediato realizó el reporte vía telefónica a Seguridad Pública. Posteriormente, el señor Bernardino de la Flor Rodríguez les permite a dichos elementos el acceso a su domicilio, percatándose los elementos que dentro de un cuarto se encontraba un masculino de complexión delgada, tez morena, cabello corto, oscuro, quien vestía playera azul sin mangas, pants de color gris y tenis color negro con gris, mismo que se encontraba sentado sobre la cama, momento en el cual Bernardino de la Flor Rodríguez lo señala directamente, manifestando que esa es la persona que entró a su domicilio sin autorización y que se encontraba con su hija, por lo cual el elemento Arturo Silva Luna, siendo las 23 horas con 10 minutos, le informa a quien Arturo, dijo ya... ¿Perdón? ¿Arturo qué? Arturo Silva Luna, Siendo las 23 horas con 10 minutos, le informa a quien dijo llamarse Sebastián Arenas Mendoza, de 19 años de edad, con fecha de nacimiento 25 de noviembre del año 2006, que ante el señalamiento realizado por Bernardino de la Flor Rodríguez, se encontraba detenido por hechos posiblemente constitutivos de delito, y siendo las 23 horas con 12 minutos,
el policía José Antonio Castañeda Fernández realiza la correspondiente lectura de los derechos que le asisten como persona detenida y posteriormente este masculino es trasladado a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán, Hidalgo, a bordo de la unidad Nissan March, conducida por Arturo Silva Luna, por el elemento Arturo Silva Luna, arribando a dichas oficinas a las 0:45 del día 15 de junio del año 2026. De la misma manera mencionan dichos elementos que en el lugar antes mencionado, en el lugar de los hechos, realizan acta de entrevista a Bernardino de la Flor Rodríguez, donde hace mención que va a proceder a levantar la denuncia correspondiente. Posteriormente mencionan los elementos que a la 1:05 del día 15 de junio del año 2026. ¿A la 1 con qué, perdón? A la 1:05. ¿Del 15 de junio? Así es, su señoría. Es certificada la persona detenida como misma que responde al nombre de Sebastián Arenas Mendoza, por lo que posteriormente realizan la documentación correspondiente para poder ser puesto a disposición del Ministerio Público. Se hace de su conocimiento, su señoría, que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:30 del 14 de junio del año 2026, que Sebastián Arenas Mendoza fue detenido a las 23:10 del mismo 14 de junio del año 2026 y puesto a disposición de esta representación social a las 2:00 del día 15 de junio del año 2026. Asimismo, fue puesto a disposición de esta autoridad jurisdiccional en el Centro de Reinserción Social de Molango de Escamilla, Hidalgo, siendo las 23:28 del día 16 de junio del año 2026. Sirve para respaldar lo anteriormente mencionado, el dato de prueba consistente en el parte informativo con número de oficio SP-072-2026, suscrito y firmado por los elementos Griselda Hernández Hernández, José Antonio Castañeda Fernández, Arturo Silva Luna, todos ellos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán, Hidalgo, de fecha 15 de junio del año 2026, que mismo que en obvio de repeticiones y una vez que ya se ha dado cuenta del mismo y de no haber oposición por parte del órgano de defensa, solicitaría se tuviera por reproducido. ¿Defensa alguna manifestación? Sin oposición, señoría. Bien, eso no lo exime de hacer la argumentación correspondiente. Gracias, su señoría. Es de mencionarse, su señoría, que el delito de violación equiparada agravada, que en lo particular es perseguido de oficio, por lo que no se requiere el requisito de procedibilidad alguno, y se inicia la investigación con la denuncia realizada a esta autoridad por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán, Hidalgo, Griselda Hernández Hernández, José Antonio Castañeda Fernández, Arturo Silva Luna. Dicho delito tiene una pena privativa de libertad que va de 10 años, 6 meses a 30 años. Es por lo anterior, su señoría, que esta representación social considera que Sebastián Arenas Mendoza fue detenido
Momentos después de haber cometido el hecho señalado como delito, que ya ha sido mencionado, por lo que su detención fue bajo un supuesto de flagrancia, encuadrando esta detención en lo establecido por los artículos 146, fracción segunda, inciso B, y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que, como se desprende de la narrativa de los hechos de los agentes aprensores, el día 15 de junio del año 2026, cuando los elementos se encontraban en recorrido de seguridad y vigilancia, reciben reporte de trasladarse a la calle Sopiloco, barrio Calvario, en el municipio de Meztitlán, Hidalgo. Esto para verificar... ¿A qué hora, perdón? ¿Perdón? ¿A qué hora reciben este reporte? A las... Un segundo, su señoría. A las 23 horas reciben dicho reporte de trasladarse a la calle Sopiloco, barrio Calvario, en este municipio de Meztitlán, Hidalgo, para verificar un reporte de una persona retenida por ingresar a un domicilio sin permiso, por lo que de inmediato se trasladan a dicho lugar. Perdón, sus señorías, aclarar que el reporte lo reciben a las 22 horas con 46 minutos y llegan a dicho lugar a las 23 horas, donde al transitar por la calle Sopiloco, se percatan que una persona del género masculino les hace la señal de alto con sus manos, por lo que la elemento Griselda desciende de dicha unidad y se entrevista con quien dijo llamarse Bernardino de la Flor Rodríguez, quien les hace mención que al llegar a su domicilio ¿A qué hora? ¿Perdón? ¿A qué hora llegó a su domicilio? Un segundo, su señoría. Perdón, su señoría, a dichos elementos no les mencionó a qué hora llegó a su domicilio, solamente se limita a manifestar que al llegar a su domicilio e ingresar, encuentra a un joven desnudo con su menor hija de iniciales AFT de 13 años de edad, con fecha de nacimiento 23 de abril del año 2013, menciona que el joven, al ser sorprendido, intenta huir del domicilio, por lo cual el señor Bernardino ya no le permitió abandonar este domicilio y de inmediato realiza el reporte vía telefónica a Seguridad Pública. Posteriormente, al llegar dichos elementos, les autoriza el ingreso a su domicilio, señalando directamente al masculino que tenía retenido y entregándoselo a los elementos de seguridad pública, por lo cual posteriormente los elementos de seguridad pública, siendo las 23 horas con 10 minutos, le informan a quien dijo llamarse Sebastián Arenas Mendoza que se encontraba detenido por hechos posiblemente constitutivos de delito ante el señalamiento del señor Bernardino de la Flor Rodríguez,
Por lo cual, motivo por el cual solicito, su señoría, que se ratifique la legalidad de la detención practicada a Sebastián Arenas Mendoza, esto en razón de que, como ya se manifestó, fue retenido o fue practicada una retención ciudadana y posteriormente fue señalado como probable responsable de la comisión de un hecho con apariencia de delito por parte del señor Bernardino de la Flor Rodríguez, esto con fundamento en lo establecido por los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Defensa. Defensa. Augusto Alobos. Ok, señoría. Señoría, únicamente antes de poder dar contestación a lo que manifiesta la representación social, pediría únicamente nos pueda aclarar, nos dijo la hora en que ocurrieron los hechos, es a las 22:30 horas del 14 de junio, ¿verdad? Pediría que nos aclare esta circunstancia nada más el representante social. Perdón, no entendí su manifestación, defensa. Sí, únicamente en su manifestación, el Ministerio Público nos dijo la hora en que ocurrieron los hechos, aproximadamente 22:30 horas del día 14 de junio. ¿Sí? Son la hora aproximada de que ocurrieron los hechos. Posteriormente, a las 22:46 horas del día 14 de junio es cuando tienen conocimiento los elementos de seguridad pública. Bien. Y siendo las 23 horas es cuando, siendo las 23 horas es cuando arriban al lugar de los hechos, y posteriormente, siendo las 23 horas con 10 minutos, es cuando le informan a Sebastián que se encuentra detenido. Gracias. Señoría, este órgano de defensa solicita a usted de manera objetiva, de manera respetuosa de los derechos fundamentales, declare de ilegal la detención que refiere la representación social y asimismo, señoría, declare el incumplimiento en el plazo de retención ministerial que se ha practicado a el joven Sebastián. Lo anterior con sustento en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso con sustento en el artículo 148 del Código Nacional, del cual me haré cargo, señoría. Bien. Señoría, respetuosamente se manifiesta usted que se advierte una evidente falta de lealtad por parte de la representación social, toda vez que ha referido hechos que realmente distorsionan lo que se contiene en el parte informativo de 15 de junio del 2026, suscrito por los elementos aprehensores. Esto es así por lo siguiente, señoría. Señoría, el joven Sebastián ha sido conducido a esta audiencia previo a una retención ministerial, atribuyéndole un hecho de violación equiparada agravada, por el cual él en ningún momento fue detenido en flagrancia. Ello se desprende de la propia manifestación de la representación social. Y es así por lo siguiente. En el parte informativo suscrito por los elementos aprehensores, sí se menciona que se recibió un reporte a las 22 horas con 46 minutos del día 14 de junio, que los elementos se encontraban en recorrido por la cabecera municipal y reciben un reporte de que una persona se encontraba retenida por ingresar a un domicilio sin permiso. No recibieron un reporte por hechos posiblemente constitutivos de violación equiparada agravada, sino por el hecho que la ley señala como delito de allanamiento de morada contemplado en el artículo 175 del Código Penal del Estado de Hidalgo. Refiere
los elementos aprensores que se trasladan al domicilio del reporte, llegan al lugar, se encuentran al señor Bernardino y el señor Bernardino les dice que encontró dentro del domicilio a un joven desnudo. Ello no configura una flagrancia respecto al delito de violación equiparada agravada. Señorías, se solicita, tome en cuenta que en su manifestación la representación social en ningún momento nos dijo cuál fue el delito flagrante que estaba cometiendo el joven antes de que el papá ingresara. Eso no se manifiesta en el informe policial homologado, en el parte informativo, no se manifiesta en la entrevista del señor Bernardino. Por eso es que esta defensa, de manera objetiva, y ante la sorpresa de que ahora nos digan que los hechos sucedieron a las 22:30 horas, le ha preguntado a la representación social a qué hora sucedieron los hechos por los cuales el joven fue detenido, porque del informe policial homologado en ningún momento se manifiesta 22:30 horas. En ningún momento se dice que el joven a las 22:30 horas realizó algún hecho con apariencia de delito de violación. Únicamente, como se ha comentado, se refiere que el señor lo encontró desnudo dentro de un domicilio. Eso no es un delito de violación equiparada agravada. Ahora bien, se menciona en este informe, señoría, que el señor Bernardino permitió el ingreso de los agentes aprensores a su domicilio. Y en ese momento realiza un señalamiento y refiere: esa es la persona que entró a mi domicilio sin autorización. Es decir, allanamiento de morada, no violación equiparada agravada. El señor manifestó que procedería a levantar su querella respectiva, su denuncia correspondiente, así lo establecen los elementos aprensores. Al señor le realizan efectivamente una entrevista a los elementos aprensores a las 23:21. El señor manifiesta por escrito: voy a proceder a levantar mi carpeta de investigación, sin que nuevamente haga referencia a ningún tipo de conducta de violación equiparada agravada, sino únicamente a una persona que se encontraba desnudo al interior de su domicilio. El señor otorga sus datos, otorga su dirección, otorga su número telefónico a los elementos apresores. A partir de ese momento, del día 14 de junio del 2026 a las 23:21 horas, el señor Bernardino tenía conocimiento de que podía iniciar su querella por el delito de allanamiento de morada, tal como lo establece el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se establece detención en flagrancia por delitos que requieran querella. Cuando se detiene a una persona por este hecho, dice el artículo 148, la persona legitimada para presentar la querella será informado inmediatamente de que puede presentarla y se le considera para tal efecto un plazo razonable, que en ningún supuesto podrá ser mayor a 12 horas contados a partir de que la víctima fue notificado. Este artículo, como usted lo sabrá, señoría, establece un segundo supuesto, que es otorgar 24 horas a la víctima solo cuando no esté localizable, y establece un tercer supuesto, que es de 48 horas cuando la víctima tenga imposibilidad física para presentar la querella. El señor no tenía imposibilidad física y el señor estaba localizable porque dio su número telefónico a los elementos aprensores y también dio su dirección. Y el señor, desde luego, tuvo conocimiento de que se cometió un hecho con apariencia de delito, que en este caso, como se le ha mencionado, es allanamiento de morada, porque él mismo realizó la retención ciudadana, como lo manifestó, la detención ciudadana, como lo manifestó el agente del Ministerio Público. Dentro de la carpeta de investigación no se satisfizo el requisito de procedibilidad, es decir, el señor dentro de las 12 horas siguientes y tampoco en el plazo de retención ministerial presentó la querella por allanamiento de morada. El joven Sebastián debió haber sido liberado desde
las 11:12 horas del 15 de junio del 2026, porque no se satisfizo ese requisito de procedibilidad. ¿Esto es Permiso, señora. No, estoy verificando aquí las notas. La retención entonces, señoría, se prolongó, la retención ministerial se prolongó ilegal, se tornó ilegal desde las 11 horas con 13 minutos del día 15 de junio del 2026. Por lo cual, en este momento, el joven Sebastián está detenido injustificadamente dentro de esta diligencia, señoría. Señoría, se hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que esta circunstancia de que el joven fue detenido por allanamiento de morada y no por violación equiparada agravada, fue incluso, existe un registro en la carpeta de investigación realizado en este sentido por la representación social. Hay un registro de verificación de flagrancia que se realizó el día 15 de junio a las 3 horas, en el cual el agente del Ministerio Público copió el parte informativo en su totalidad, el parte informativo 72/2026, suscrito por los elementos apresores, y refiere aquí en este registro el agente del Ministerio Público que la detención fue legal por haberse realizado por el hecho que la ley señala como el delito de allanamiento de morada. Por eso el joven Sebastián estaba retenido, no, como se ha mencionado, por violación equiparada agravada. En tales condiciones, señoría, se solicita a usted Se solicita a usted, señoría, tome en cuenta la tesis de jurisprudencia, la tesis aislada de jurisprudencia con registro digital 264/76 de rubro, flagrancia, la detención de una persona sin el cumplimiento restricto del marco constitucional y convencional que regula aquella figura debe considerarse arbitraria, en el cual se establece, señoría, en síntesis, que de acuerdo con lo previsto por los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una detención de una persona será únicamente válida cuando sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley. Aquí, en el caso en concreto, tenemos que existe un informe, un parte informativo de los elementos apresores, en el cual refieren causas diferentes por el cual el joven fue detenido en un primer momento, que en este caso, como se ha dicho, fue por allanamiento de morada. Ahora lo pretenden traer a una audiencia por un hecho completamente diferente que no tiene nada que ver con la detención. El Código Nacional establece requisitos, establece condiciones para que el Ministerio Público, si pretende formular imputación a Sebastián por algún hecho diverso, pues pueda conducirlo al proceso de manera diferente. En este caso, la flagrancia, desde luego, que no se configura. Y por esa razón, señoría, es que ante la ilegalidad de la detención y de la retención ministerial, se solicita a usted decrete la ilegalidad de la detención y retención de Sebastián y por ende su inmediata libertad en esta audiencia, señoría. Es cuanto. Agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. Esta representación social considera que en ningún momento ha existido una falta de lealtad como lo manifiesta de su parte. Manifiesta que el de la voz refirió hechos que no se encuentran en el parte informativo. En ningún momento se ha referido hechos que no se encuentren en el parte informativo. Él está consciente de que todo lo que se manifestó e inclusive
se dio cuenta en esta audiencia, obra dentro del parte informativo, menciona el órgano de defensa que el señor Sebastián no fue detenido por violación en flagrancia. Debemos recordar que el papá, quien fue quien encontró a esta persona dentro del cuarto de su hija de 13 años de edad, y lo encontró desnudo, en todo momento manifestó esta situación a los elementos aprensores. Recordemos que los elementos aprensores no son quienes determinan el delito, y dentro de la información, al momento de la detención que le dan al señor Sebastián, le dicen que es detenido por hechos posiblemente constitutivos de delito. En ningún momento le dijeron por allanamiento de morada, como erróneamente lo quiere hacer ver el órgano de defensa. Al parecer, no sé si es por desconocimiento por parte del órgano de defensa o es su estrategia de defensa. Debemos, o todos los que operamos este sistema, sabemos que derivado de una conducta pueden resultar la comisión de diversos delitos que por el simple hecho de estar en un lugar donde no le dieron autorización, estar desnudo, pueden ser constitutivos de un delito diverso. Recordemos que el reporte que reciben los elementos aprensores es el de allanamiento el de ingresar a un lugar sin consentimiento, pero derivado de esta acción se pueden dar como resultado un delito diverso. También me preocupa ese argumento por parte del órgano de defensa, esto en razón de que... Tantito, agente del Ministerio Público. Sí. ¿Jueza nos escucha? Perfectamente. Gracias, jueza. Esto en razón, su señoría, de que de todos los operadores de este sistema, es del conocimiento que el delito de violación en determinado momento subsume el delito de allanamiento de morada. ¿Por qué? Porque para poder consumar la violación tuvo que haber ingresado al domicilio. Me preocuparía que fuera desconocimiento por parte del órgano de defensa que no entendiera esta situación. En efecto, hay una verificación de flagrancia en la cual se le otorgó un tiempo razonable a la víctima para que pudiera realizar su querella correspondiente. Querella que al momento de rendir su entrevista hace del conocimiento los hechos que se investigan o por los cuales se presentó al señor Sebastián ante este órgano jurisdiccional. Situación que en ningún momento se está faltando a los plazos, en ningún momento se está faltando a la querella. Debemos saber que el delito de violación se persigue de manera de oficio, y por lo cual a consideración de esta representación social no le asiste la razón al órgano de defensa en ninguno de sus argumentos. Al contrario, ratifica lo que los mismos elementos al momento de la detención tenían de conocimiento, que se encontró al señor Sebastián en un lugar donde no se le había dado autorización, y fue encontrado totalmente desnudo con una niña de 13 años, por lo cual solicito
se ratifique de legal la detención practicada al señor Sebastián Arenas Mendoza. ¿Sería cuánto, su señoría? Defensa. Sí, señoría. El artículo 20 de la Constitución, en el apartado B, en la fracción tercera, establece los derechos de las personas imputadas. En este caso, uno de esos derechos es que en el momento de su detención se le informen los hechos que se le imputan, es decir, los hechos por los cuales está siendo detenido. De manera muy clara y de manera muy concreta, la detención se origina porque el señor es encontrado en un domicilio que no es suyo y está desnudo. Según lo que se establece el informe, según lo que nos establece la representación social, según el aviso que da el papá. Un joven entró a su domicilio sin autorización, lo encontró ahí y estaba desnudo. Esa conducta no encuadra ni hace presumir un hecho flagrante de violación equiparada agravada, cometida en agravio de la menor cuyas iniciales se han mencionado. Ese delito de violación establecer cópula, realizar cópula. ¿En qué momento la representación social nos ha dicho que existe algún dato de prueba para poder soportar, para poder establecer que a las 22:30 horas Sebastián estaba realizando cópula? No hay ninguno. No hubo ningún señalamiento del papá en ese sentido. El joven no fue detenido por flagrancia. Por eso es que la defensa le manifestó, señoría, que sí existe una falta al deber de lealtad, porque el Ministerio Público nos dice, los hechos acontecieron a las 22:30 horas. Eso no viene en el parte informativo, eso no viene en la entrevista del papá. Lo único que manifiesta, eso tampoco viene en el registro de flagrancia del Ministerio Público. Lo único que viene es, se le detuvo por allanamiento, por estar dentro de un domicilio sin autorización. Si después apareció información diferente dentro de la misma carpeta de investigación, pues estamos hablando de un hecho que no se encontró en flagrancia. Es un segundo hecho. Por eso existen formas de conducción para cuando existen hechos que no son sorprendidos en flagrancia. Yo le pediría a usted, señoría, de manera objetiva y de manera razonable, que pudiera decirnos si el Ministerio Público encuadra el supuesto de flagrancia en el artículo 146, fracción segunda, que nos diga cómo es que el joven en su resolución, que nos diga cómo es que el joven Sebastián fue detenido inmediatamente de cometer el delito de violación. ¿Cuál es el hecho? No existe ningún elemento en ese sentido. Y estar desnudo dentro de un domicilio no es cópula. ¿Podría encuadrar una conducta diversa? Sí, pero no es violación. La libertad personal es un derecho que requiere ser revisado con el mayor escrutinio y con el más estricto rigor, señoría. No puede convalidarse una detención y una retención cuando, como se ha manifestado, no existe ninguna manifestación respecto al hecho previo que habría cometido el joven. Como se ha mencionado, señoría, y para concluir, de lo manifestado por la representación social, ha quedado claro que Sebastián fue detenido a las 23:10 horas del 14 de junio del 2026 por haber ingresado a un domicilio sin autorización y el papá lo encontró desnudo. Ese delito se llama allanamiento de morada y está contemplado en el artículo 175 y así lo estableció la representación social en su verificación de flagrancia. Y para que el joven pudiera estar retenido las 48 horas en sede ministerial, debió existir una querella, y eso no existió. Por tanto, debe declararse la inmediata libertad de Sebastián, tal como lo establece el artículo 308, en su párrafo segundo del Código Nacional, y también con base en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su párrafo quinto. ¿Es cuánto, señoría?
Gracias, un segundo. Bien, algo que desee decir el representante legítimo de la víctima. No. Nada, no. Sebastián. Consulta con sus abogados y dígame, ¿quiere decir algo? Ahorita no. Bien, a efecto de organizar mis notas, se va a decretar un receso. Se pausa la grabación.